Nuevamente con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Ángela Silva envía una y dice: ¿cómo se puede interpretar correctamente Mateo 10:22 cuando dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo? El párrafo donde se encuentra el versículo habla de persecuciones venideras, no de salvación espiritual. No se trata de salvarse perseverando, sino que el que persevera es porque es salvo. La misma expresión aparecerá más adelante en el contexto del tiempo llamado la tribulación. Mateo 24:9. Permanecer firme en medio del conflicto es evidencia de estar dispuesto a padecer la persecución y permanecer firme en medio de ella. La promesa del Señor es precisa: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Nada tiene que ver esto con una acción de perseverancia en la fe para alcanzar la salvación eterna. Algunos usan el texto para enseñar sobre la pérdida de la salvación para el que no persevera. El contexto tiene que ver con la salvación de la vida en medio del tiempo de persecución. De la persecución, el fiel es liberado por medio de la muerte, como enseña Isaías. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57:1. El Señor demanda este tipo de fidelidad para la Iglesia cuando dice a la que estaba en Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Es decir, sé fiel aunque tengas que morir. Ángela Silva pregunta también: el que nace una sola vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una sola vez. Correcto. El que nace dos veces, nacimiento físico y nacimiento espiritual, muere una sola vez físicamente, porque la muerte eterna no es para el salvo. Bíblica dice: por favor, explica Levítico 21:16-23. El párrafo que cita señala las imperfecciones físicas que impedían a un hombre, especialmente referido aquí a los levitas y sacerdotes, que pudieran ejercer los oficios de trabajos propios del santuario. El servidor tenía que ser físicamente apto. Los que tenían algún problema físico que impedía el ministerio podían comer de las cosas santas, pero no ministrar ofreciéndolas a Dios. En cierta medida, podríamos aplicarlo al sacerdocio espiritual del creyente, que como tal ha de ser santo. Por tanto, los defectos espirituales pueden incapacitarlo para ejercer algún tipo de ministerio. Marcos dice: no comparto la idea de que los demonios pudieron tener hijos con las mujeres. Los hijos de Dios no fueron demonios, fueron los descendientes de la mujer de esa época. Bueno, tienes todo el derecho a no compartir que fueron demonios porque no tenemos más que alguna evidencia. Eso no es doctrina fundamental, pero lo que no tienes tampoco es ninguna evidencia bíblica para afirmar que los hijos de Dios son los descendientes de Set y que las hijas de los hombres son las mujeres descendientes de Caín. El guerrero. ¿Cómo dice usted que los ángeles caídos estuvieron con las mujeres si los ángeles no tienen carne y son espíritus? ¿Y cómo van a tener apetitos sexuales? ¿Podría explicar en la Biblia dónde dice eso? Solo toma en Génesis capítulo 6. Cuando un ángel se materializó
hizo lo que hacían los hombres. Por ejemplo, los 2 ángeles que acompañaban a Jehová en el encuentro con Abraham se materializaron como hombres y comieron como hombres lo que Abraham preparó. Los ángeles no comen un cabrito o una comida como los hombres. Primero, no la necesitan. Segundo, son espíritus. Pero cuando se materializaron, el comportamiento de ellos fue exactamente igual a los hombres, aunque eran ángeles materializados. Un segundo argumento es que el término hijos de Dios en todo el Antiguo Testamento solo se usa para referirse a los ángeles. Es evidente que Dios cortó la acción de materializarse a los demonios, pero eso no significa que no lo hicieron en el tiempo a que se refiere la Biblia. Por último, debemos prestar atención a la mención única, es decir, el hecho de que aparezca algo una sola vez en la Biblia no resta importancia a lo que dice, ya que aparece una sola vez Dios es luz o Dios es espíritu, y eso no significa que no sea importante. Mary Howell. Esta semana en el mensaje de la iglesia donde asisto, el pastor nos hizo repetir a todos una oración donde renunciamos al ADN de nuestros padres y recibimos el ADN de Dios. A mí me pareció extraño y no lo hice. ¿Existe algún texto bíblico que lo sustente? Eso es una ocurrencia, pero no hay ninguna base bíblica para tal cosa. El hombre no puede renunciar a su ADN porque es un hombre. Si renuncia al ADN, entonces deja de ser hombre. Y Dios no tiene ADN para sus hijos, simplemente los incorpora a su Hijo para que seamos hijos adoptados en Él. La regeneración espiritual, que nos da un corazón nuevo, no elimina la naturaleza humana, ni podemos hacerlo. Carlos Illescas. ¿Qué nos dice la palabra sobre los pueblos que nunca oyeron el Evangelio o, aún en estos tiempos, los pueblitos recónditos que no tienen acceso a la palabra de Dios? ¿Cómo los juzgará el Señor? Serán juzgados por lo que hicieron en relación con aceptar la existencia del único Dios y adorarle. Quienes no le rinden adoración, a pesar de la evidencia natural, son inexcusables, como enseña Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Nicolás Acosta dice: el dispensacionalismo nace en el siglo XIX. Nunca antes existió ningún cristiano que habló de rapto secreto, ni siquiera los reformadores. Por ende, permítame dudar de esta escatología. Creo que tienes una notable imprecisión. Una cosa es el dispensacionalismo, sistema que descansa sobre la hermenéutica dispensacional, y otra es el sistema hermenéutico dispensacional. Este es el sistema propio de la Biblia y el que contempla el desarrollo progresivo de la revelación. El término rapto secreto es una expresión del sistema amilenarista, que nace del pensamiento alegorista, entre otros, conformado desde Agustín de Hipona con esa supuesta ciudad de Dios, en donde enseña que el reino será cuando todos los hombres sean salvos. Y se mantiene vigente el sistema alegórico, especialmente entre los llamados reformados.
La Biblia habla del arrebatamiento, rapto o traslado de la Iglesia, y es una evidencia de enseñanza apostólica, no del siglo XIX, sino de los apóstoles. Lee 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, 1 Corintios 15, 51, 52, etc. Además de la promesa de Jesús, que afirma que tomará a los suyos a sí mismo. Mi querido amigo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que se niega a oír. Pedro Castro Gabarre, ¿usted cree en la predestinación, elegidos? ¿Qué cristiano es el que puede negar la elección que está mencionada continuamente en la Biblia? ¿Qué cristiano puede negar la predestinación de los salvos si está claramente enseñada en la Biblia? Tenemos que creerlo. Una cosa es creer la elección, otra cosa, afirmar la reprobación. Eso sí que no está en la Biblia. Yad Yan. Sucede que actualmente cada noticia cristiana, por así decirlo, que tiene que ver con personas, cantantes, pastores, etc., hay unos youtubers cristianos que se han dedicado a desmenuzar la noticia y querer explicarla, queriendo dar a conocer la noticia al cuerpo de Cristo y querer dar su opinión, a veces según su pensamiento, diciendo si las personas son cristianas o no, etc. A mí siempre me ha dado tristeza este tipo de programas. Yo hace mucho decidí no verlos, es más, no seguirlos, aunque sean muy reconocidos y muy amados por los cristianos. A su punto de vista, ¿es correcto ese tipo de programas? ¿De verdad Dios los ha llamado a eso? Porque supuestamente es su celo por la verdad, por la palabra y por la sana doctrina. ¿O hago mal también yo al pensar que ellos no deberían hablar de esto? Mira, cada uno es muy libre de pensar lo que honestamente desee y expresar lo que le parezca mejor. No considero buenos los programas de críticas sobre acciones de otros. Los programas que tratan continuamente de pecados cometidos por cristianos famosos. Los que tratan problemas de otros hermanos. Eso no alimenta espiritualmente a nadie. Yo no pierdo tiempo con ese chismerío. No comparto los chismes, aunque sean dichos desde la base de una sana doctrina. No hay peor doctrina que la que a veces se llama sana. Yo no pierdo tiempo con eso porque necesito ese tiempo para orar y estudiar la palabra. Álvaro Fallas. Los católicos dicen que deben confesar ante los sacerdotes si se basan en Juan 20:23. De ahí dicen que los sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados. Yo sé que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. ¿Me puede ayudar a dar una buena explicación? No es necesario explicar errores y herejías de otros. Cristo no dijo nada de esto. Simplemente toman un texto fuera de contexto para afirmar su enseñanza, como hacen también las sectas. La confesión que la Biblia enseña es del creyente que peca a Dios y no a ningún hombre. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Manuel, ¿qué quiso decir Cristo en Mateo 16, 19? Bueno, Jesús
confirió a Pedro la bendición de ser el primer predicador del Evangelio en la dispensación de la Iglesia a los judíos en Jerusalén, Hechos capítulo 2, y a los gentiles en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. En ese sentido, simbólicamente usó las llaves de apertura del reino porque inició la predicación del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. La segunda parte del versículo hay que entenderla en relación con la aplicación de disciplina a un creyente o la restauración del mismo cuando la disciplina hizo ya su efecto. Sergio Peralta: entiendo que Jesús como Dios no muere ni nace. Por supuesto. Dios es eterno. Ni nace ni muere. Ahora bien, no podemos dejar de decir que quien nació en Belén y murió en la cruz es Dios. Cristian Ferreduela, capítulo 13 de Mateo. ¿Por qué la tierra era buena? Se refiere a la parábola del sembrador. Hubo una renuncia de sí mismo y de las cosas del mundo al escuchar el Evangelio, y eso hizo posible que la semilla profundizara y enraizara en ella, porque las demás no tuvieron el mismo efecto. La parábola del sembrador, como todas las parábolas, son ilustraciones para entender una verdad, pero no son soportes de la verdad. En tal sentido, debe buscarse la interpretación que se da de ella, como en el caso de esta, en donde se aprecia que se habla de semilla y de resultados de la siembra, comparándose los distintos terrenos en que la semilla cae. La buena tierra ha sido preparada no por ella, sino por el labrador, para que pudiera recibir la semilla y dar fruto. Según Lucas, estos son los que después de haber oído la palabra, con corazón bueno y recto, la retienen y dan fruto por su constancia. Quiere decir que el corazón estaba dispuesto, por tanto, apropiado para el propósito de llevar fruto. Este corazón es favorable a la palabra implantada en él y fructifica con abundancia. El terreno es bueno porque fue preparado previamente por el sembrador. El Señor dice claramente que estos son los que fueron sembrados en buena tierra, tierra de calidad. No hay nada que se pierda de la semilla esparcida sobre ese terreno. El proceso es este: oyen, retienen, fructifican. Las otras semillas no alcanzan el fruto porque cayeron en una tierra no preparada. Esther Aguado Torres, en primera de Pedro 3:19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Tendría la cortesía de responderme quiénes son esos espíritus encarcelados? La pregunta la hemos contestado varias veces en el programa. Reitero la contestación. El mismo texto te da la respuesta. Son los espíritus que en otro tiempo, es decir, en los días de Noé, oyeron el mensaje de salvación proclamado por Noé, a quien la Escritura llama pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Estos rechazaron el Evangelio y son ahora espíritus encarcelados, sin esperanza de redención, que aguardan el juicio final para condenación eterna. Animation Freak. Todo lo que tenía Israel en este tiempo es pertenencia de la Iglesia debido a la rebelión de Israel. El pastor de la Iglesia está enseñando eso en Romanos. La Iglesia tiene bendiciones espirituales que podrían ser también para Israel, pero que no se han cumplido para ellos por rebeldía. Esto es verdad. Sin embargo, Israel tiene promesas nacionales que se cumplirán en el milenio y que no son para la Iglesia.
La Biblia sigue distinguiendo Israel de la Iglesia, aunque en el tiempo actual todos los que creen, sean judíos o gentiles, pertenecen a la única Iglesia de Cristo. Manuel, ¿los ángeles de Dios pueden tomar cuerpo humano? Ya contesté a esta pregunta en este programa. Los ángeles pueden materializarse por indicación y permisión divina, pero no por ellos mismos. Esto ocurrió en lugares donde aparecen los ángeles, como en el caso del encuentro con Abraham en el encinar de Manre. Pero los ángeles por sí mismos, por su propio querer, no pueden materializarse, salvo que Dios lo determine para cumplir alguna misión que Él mismo les encomienda. Dios me glorifica. El día 18/9/24 le hice una pregunta que fue respondida hoy, 17/10/24. La cuestión es que tal vez no supe hacerla adecuadamente o no se me entendió. Mi pregunta fue sobre tener figuras judaicas como decoración en casa. Como ya le dije, tengo el Arca de la Alianza, una menorá, un sofar y recientemente había comprado una mezuzá, la que porta un pergamino con un texto bíblico de la Torá. La mezuzá requiere de varios cuidados, como ponerla en el dintel derecho de la entrada de la casa y cada 7 años mirar si el pergamino que contiene dentro sigue en óptimas condiciones. Espero que Dios no me tenga en cuenta estos cuidados sobre la mezuzá. Aquí es donde tengo algo de miedo o temor de no hacer bien estas cosas, porque desconozco totalmente las costumbres judaicas. Yo no me voy a convertir al judaísmo jamás. Cada día leo mi Biblia, la estoy acabando de leer por 3ª vez, amo a mi Jesús, amo la Santa Trinidad, poseo varios libros diversos y Biblias que no son ni judaicas ni de otras religiones raras. Simplemente quisiera saber su grandísima opinión sobre tener estas figuras judaicas como mera decoración de la casa. Jamás me apartaré ni me apartarán de mi evangelio, que es lo que creo, y estoy muy contento con mi iglesia. Sigo atentamente su programa porque me encanta. Le agradezco enormemente su respuesta y que Dios lo siga bendiciendo. Si las figuras que tú llamas judaicas son mera decoración, lo único que corresponde es tenerlas limpias, como cualquier otro objeto de decoración de la casa, un jarrón, un vaso, una figura de porcelana. Pero observo que en relación con la mezuzá, el rollo pequeño que contiene palabras de la ley, estás considerando que si no haces con él lo que el judaísmo hacía, esto es, las formas que ellos aplicaban, te inquieta por si no lo haces bien. Todo eso que tienes es mera decoración, incluida la mezuzá. Pero si tú dices, es que tengo que tenerla en el dintel derecho de la puerta y tengo que limpiarlo cada X tiempo, entonces tendrás que tener mucho cuidado que eso no se convierta en un amuleto espiritual. Solo tienes que respetar el escrito porque tiene palabras de la Biblia, pero nada más. Olvídate de una vinculación con el judaísmo, aunque sea con objetos que te condicionan tu libertad espiritual. Ricardo Moreno, Génesis 12:3. He notado, y puedo estar equivocado, que existen personas o naciones que no quieren en absoluto a Israel y no terminan muy bien sus destinos. Mi pregunta es la siguiente: ¿Dios mantiene esta promesa en los tiempos actuales con Israel? Las naciones que trataron mal a Israel tuvieron consecuencias por su falta de humanidad, no porque haya sido Israel o no. Israel es una nación más de la tierra hoy, aunque su origen es divino como descendientes de Abraham, pero no
todos los descendientes físicos de Abraham son elegidos de Dios y de ese pueblo, sino solo los que son de la fe de Abraham. Ahora bien, la ley de la siembra y de la siega se mantiene como esperanza para todo lo que los hombres hagan. De manera que si una nación trata perversamente a otra y la maltrata, no debe esperar bendición de Dios, aunque esa nación maltratada no sea Israel. Rodrigo Peñuela, escuché una explicación acerca de Juan 20:22, donde decía que los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, pero en el tiempo de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Esta explicación es correcta? Mira, es una opinión aceptable. Sin embargo, debe apreciarse que ese soplar de Cristo es más bien un ejemplo de lo que ellos debían esperar. Jesús había prometido el envío del Espíritu Santo. Se iba a producir después de esto, coincidiendo con la fecha de Pentecostés. Pero en esta ocasión el Señor le recuerda que la misión de predicar el Evangelio y extender el reino de Dios no es posible sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No es que el Espíritu descendió en ese momento, sino que les anticipaba que les sería enviado de aquella manera procedente de él y del Padre, que se cumplió en Pentecostés, donde descendió sobre ellos y también todos fueron llenos del Espíritu Santo. David Israel Palavecinos, ¿cuáles son los motivos en que se hace vano el mensaje de la cruz? 1 Corintios 1:17. Nota lo que dice el texto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que hace vana la cruz de Cristo, o el mensaje de la cruz, es sustituir ese mensaje por palabras de sabiduría humana y no por las del Evangelio de la gracia. El hombre no es llamado a creer las palabras del predicador, sino a creer en Cristo y aceptar la obra de la cruz. La última pregunta viene de Zaira Maya de la Rosa. ¿Cuántas conciencias tiene Cristo? En la Trinidad cada persona tiene su propia conciencia. La conciencia es un elemento de la parte espiritual del hombre, que le hace entender lo bueno y lo malo. Cristo no tiene conciencia en ese sentido porque ni pecó ni pudo pecar. Las personas divinas no tienen conciencia, puesto que solo obran y actúan en el bien absoluto, infinito y perfecto, y no pueden hacer el mal. Gracias por vuestra presencia en el programa. Pedimos que estéis en el siguiente, en donde seguiremos desarrollando y respondiendo las preguntas que recibimos. Mientras tanto, os enviamos un afectuoso saludo en Cristo, deseando que el Señor bendiga vuestras vidas abundantemente.